Uno. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, el Todopoderoso los bendiga. Les agradezco que nos acompañan hoy con una nueva enseñanza de día de reposo. Estamos en el libro de Números, en el capítulo 32, ya cerrando el libro de Números y adentrándonos en lo que sería esos preparativos para entrar a poseer la tierra prometida. En el capítulo 32 ya no se va a hablar más de sacrificios, ni de ofrendas, ni de leyes particulares, sino de una historia con relación a Rubén y Gad y a media tribu de Manasés. Un tema de un establecimiento fuera de los límites de la tierra prometida. Vamos a ver de qué trata esta historia. Recordemos que el contexto es que acaban de derrotar a Og y al rey de Basán, a estos dos reyes a ver, ¿cómo se llama? Del oriente del Jordán, ¿cierto? En tierra de Moabitas y Madianitas. Ellos derrotaron allí a dos grandes reyes, a Sehón y a Og, y, y esa tierra que digamos que conquistada, en cierta manera, podrían pasar de largo hacia la tierra prometida, pero también podrían, digamos, establecerse ahí. Eso es lo que va a plantearse en este capítulo 32. Así que oremos y arrancamos. Padre Celestial, te pido, Señor, que nos dé sabiduría en la lectura, que nos hables al corazón, nos enseñes tus palabras y éstas tengan asidero en nosotros. Nos enseñes a interpretarlas adecuadamente, Padre, y nos des la sabiduría para vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Yeshua te lo ruego y te lo pido. Amén. Bueno, el capítulo 32 dice así. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país un lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Yahweh hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán sus hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? Bueno, historia interesante. ¿Por qué es interesante? Pues porque la promesa de Abraham no incluía ese terreno. La promesa de Abraham estaba, digamos, los límites que el Señor establece acerca de la tierra prometida, o sea, lo prometido, la promesa, tenía que ver con el Jordán como límite, el Jordán como límite al oriente. Y esta tierra de la que ellos hablan está al oriente del Jordán, es decir, lo que ellos poseerían estaba al occidente del Jordán, el Jordán como límite a la derecha y a la izquierda estaría como límite del Mediterráneo. Ellos están en este momento al oriente del Jordán y esa tierra que ya compartía, digamos, de la riqueza de la tierra prometida en el sentido que ya había dejado de ser un desierto y se habían adentrado a una zona montañosa, una zona que ya contaba con una, digamos, una biología diferente, unos ecosistemas diferentes. Aquí para ellos fue un momento hermoso porque vieron por primera vez pastizales, lugares de ganados, lugares habitables donde decían, como diría, no sé, una frase colombiana: el que pega primero pega dos veces. Dijeron: este es nuestro momento, antes de ir a poseer la tierra, pues me lo pido. Tuvieron como ese, no sé si codicia o ese deseo, pero el caso es que dijeron: Moisés, podemos quedarnos en este lugar. Sería, ¿qué debería pasar en ese punto, no? Porque estamos hablando de una tierra prometida a los hijos de Israel, pero estamos hablando de varias tribus que estamos mencionando: a Rubén y a Gad. Rubén y Gad. Dicen: tenemos muchos ganados y pues queremos quedarnos acá. ¿Qué dices, Moisés? La respuesta de Moisés, después de haberlo revisado junto con los ancianos, fue: ¿y ustedes se van a quedar aquí mientras sus hermanos van a la conquista? La pregunta más bien la respuesta de Moisés no fue si se podían quedar o no, sino: ustedes están dispuestos a quedarse aquí sin ayudar a sus hermanos.
Creo que el miedo principal de Moisés no era si se podían quedar o no en ese terreno, sino estaban dispuestos a darle la espalda a sus hermanos. Ese era el miedo de Moisés. ¿Y por qué ese miedo? ¿Por qué podría ser? Pues por la historia reciente del mismo pueblo. El pueblo cuando sale de Egipto y llega por primera vez a Kadesh, lo que encontraron fue que con el reporte de los espías hubo un sabotaje del tipo, no vamos a subir, no vamos a ir a la tierra prometida. ¿Y esto qué hizo? Que el corazón del pueblo se desfalleciera. El problema de Moisés el problema que él detectaba era, ¿y si ese deseo de ustedes quedarse hace que la nación no entre a tomar la tierra prometida? Pues es un deseo, es una pregunta legítima, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esta decisión que ustedes pudieran tomar de quedarse acá afecte todo el proceso de la nación? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la petición exacta? ¿Si se quieren quedar de una vez o quieren em, ir a conquistar con sus hermanos? O sea, ¿cuál es el plan que ustedes están formulando acá? Entonces vemos eso. Por el lado de ellos, un tema de economía, de los ganados, de, digamos, de una riqueza expuesta que ellos no conocían, solo conocían desierto, y ahora tienen esta posibilidad de mm, un terreno hermoso, un terreno bendecido, pero Moisés les dice, vamos a ver de qué me están hablando. ¿Ustedes están dispuestos a abandonar a sus hermanos? Continuemos con el texto para seguir viendo qué dicen ellos. ¿Por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Que, como mencioné, eh, el miedo de Moisés no era que ellos se quedasen, el miedo era que esto afectara el corazón del pueblo entero. Claro, no es lo mismo ir 12 tribus y ahora ver que en el camino empiezan a quedarse tribus y ya van dos menos. Y teniendo en cuenta la historia del pueblo, ellos eran de un corazón, digamos, frágil, débil. Entonces, ¿por qué desaniman a los hijos de Israel para no pasar a la tierra? Y es que están a punto, ¿no? Están ahí al otro lado del Jordán, están a punto de cruzarla. ¿Será una buena decisión? Así hicieron sus padres cuando los envié desde Kadesh Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Yahweh les había dado. Y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones de que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Moisés les está advirtiendo, cuidado con caer en el pecado de sus ancestros. Ancestros ya suena lejano, de sus padres, de los que acaban de morir en este mismo desierto, porque ellos un tiempo atrás, unos 40 años atrás, en este mismo, no están exactamente en el mismo lugar, pero en esta misma, digamos, cercanía con la tierra prometida, o esta misma cercanía a adquirir las promesas, desfallecieron el corazón de la nación. Y por eso el Señor juró en su ira un juicio contra ellos y murieron. Murieron, ya no están, sí, correcto, sus padres no están, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahweh. Los otros no fueron perfectos en pos de Yahweh, estos fueron perfectos en pos de Yahweh. ¿A qué se refiere con esta eh, perfección de la que menciona aquí? ¿Ah? La palabra aquí para perfección en hebreo es malé, malé, que significa llenar, ser llenado de, ¿no? Abastecerse, armar, colmarse, completarse. Es decir, estos fueron llenos delante del Señor y hace una referencia a lo que debería ser un hombre delante del Señor, pleno. Deberían haber tenido una motivación plena delante del Señor, pero sus padres no lo fueron. Ellos fueron, ah, ¿cómo decirlo? Vacíos. Estuvieron, no fueron completos delante del Señor. Y por eso ellos no tuvieron la fe para entrar a poseer la tierra, porque no la tenían, estaban vacíos de ella. Esta plenitud que se rescata en este pasaje es algo digno de que meditemos en este momento. Aplicándolo para nuestra vida, acerca de lo que el Señor nos dice todos los días, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos entendido como su
pues sus promesas, su mandato, sus caminos, qué tan perfectos somos en ello. Nótese que la palabra perfecto siempre suele ser un poquito esquiva porque suena a como a un imposible o como a un punto de, bueno, es que nadie es perfecto. No, si realmente lo entendemos en el significado de acá, no está hablando de una perfección desde el punto de vista de la infalibilidad, está hablando de la fe. ¿Realmente tenemos la fe de Caleb y Josué o la de los hebreos que murieron en el desierto, ¿no? ¿Qué tan qué tal plenitud tenemos nosotros delante del Señor? ¿Somos íntegros delante de Él? ¿Somos plenos delante de Él? Creo que es un buen momento para reflexionar sobre eso. ¿Somos plenos en el Señor? Y esta plenitud no es tanto de como me siento ah, lleno de su presencia, no es el punto del que se refiere esta plenitud, sino si yo estoy en mi 100%, como lo decimos actualmente, con el Señor. O sea, mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu está realmente en lo que Él ha dicho o tengo dudas o lo doy a medias o me reservo algo, porque el haberse reservado algo le costó a este pueblo morir en el desierto. La plenitud de la que aquí hace referencia es justamente poder poner mi confianza en el Señor de una manera completa. Y eso es lo que quiero que hoy pensemos. ¿Nuestra vida está plena en el Señor? ¿Hay una confianza plena en Él? ¿O hemos dado nuestra fe por gotas, por de a poquitos, de a pedazos? Porque creo que puede no ser suficiente cuando llegue el momento de la prueba. Puede no ser suficiente. El Señor exige de nosotros, en este caso de lo que estamos hablando, perfección, plenitud, confianza. Confianza, confianza. Y entonces aquí Moisés les dice, muchachos, no sé si ustedes están dando cuenta de lo que están pidiendo, pero este riesgo ya lo pasamos antes y costó carísimo. Esto desanimó al pueblo porque sus padres prefirieron quedarse antes de la tierra prometida a subir a poseerla. Si ustedes se quedan antes, puede que la nación otra vez diga, no subiremos. Desalentarán el corazón del pueblo. Versículo 14, aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Yahweh contra Israel. Si os volveréis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Es una advertencia grave. ¿Hasta qué punto ustedes están dispuestos a repetir los pasos de sus padres? ¿O no creen que el Señor nuevamente estaría dispuesto a hacer juicio sobre ustedes y sobre el pueblo? Y está poniendo en ellos una carga grandísima, pero responsable. ¿Están dispuestos ustedes a pasar por delante de sus hermanos? Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, no, 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 Moisés, no es eso lo que estamos diciendo. Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces ellos dicen, no, nuestra intención no es esa, Moisés. Nosotros lo que queremos es aprovechar este terreno para que ustedes como tribus, como nuestros hermanos, tengan incluso mayor espacio de posesión. Y lo que proponemos es que nosotros nos quedamos aquí un momento mientras construimos unos establos para nuestros ganados, unas casas para nuestros hijos, edificamos una ciudad y nos vamos todos. Y hasta que no posean nuestros hermanos la tierra, no regresamos. Es una promesa también riesgosa, porque ellos están abandonando a su familia por ir a ayudar a su familia en el primer grado, hablando de sus esposas e hijos,
para ir a ayudar a sus hermanos en una tarea que podría tomar muchos años, ¿no? El punto es que ellos están dando un compromiso de nuestra idea no es abandonar, sino ir con ustedes, pero sí nuestro deseo es quedarnos en esta parte de la ciudad y eso ya de por sí es un riesgo. Imagínense una ciudad dividida por un río o un país dividido por un río en esa época. Era un riesgo en relación a algo que se llama centralización. Cuando tú tienes una barrera natural separando a dos pueblos que son un mismo pueblo, ya de entrada tienes un problema que tiene que ser atendido y es cómo vas a garantizar que en el futuro no se dividan. ¿Cómo vas a garantizar que a una y otro lado no se permee, no sé, la idolatría o el deseo de independencia o que ese otro pueblo que quedó más alejado pues no sea atacado y tú no puedas ayudarle pronto, etcétera? Era algo muy riesgoso, la verdad, lo que estaban solicitando, pero Moisés responde en el 20, entonces Moisés respondió, si así lo hacen, si se disponen para ir delante de Yahweh a la guerra, y todos pasan armados el Jordán delante de Yahweh, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Yahweh, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Yahweh. Pero si no lo hacéis, si no lo hacen, he aquí han pecado ante Yahweh y sabe que su pecado los alcanzará. Entonces, Moisés los advierte bajo maldición, diciéndoles, si ustedes no cumplen a esto, saben que les alcanzará su pecado. Es decir, el juicio del Señor estará a la vuelta de la esquina. Deben cumplir en esto. Irán a la guerra, irán con sus armas, nos acompañarán hasta que se entregue la tierra a sus hermanos y entonces tendrán el derecho pedido en este momento. Es decir, la tierra no será de ustedes hasta que no vayan con nosotros y conquistemos la tierra prometida. Eh, ¿Por qué si se iban a quedar a este lado del Jordán? Pues porque ya habían vencido allí en ese terreno. Ya habían entrado a guerra. En los textos anteriores que preceden a este capítulo se menciona de esas guerras que hubo ahí y que pues despojaron a esos ciudadanos, ¿no? Entonces era un lugar habitable, pero también con riesgos. Por eso decían ellos, pues iremos a ayudarlos, pero también a riesgo de que nuestros hijos queden rodeados pues, de los pobladores cercanos. Entonces ponen a Moisés en un aprieto y a la misión de la entrada a la tierra prometida, ¿no? Un aprieto de algo no planificado, y es ¿qué hacemos si alguien desea no entrar a poseer la tierra porque pues desee habitar en el camino? Aquí se logra un acuerdo y una negociación importante, y es que el problema no era, no se queda solamente en eso, sino era, ¿y cómo hacemos para que sus hermanos no se desanimen y se pierda la misión por completo? Ese era realmente el problema. Bueno, un compromiso, una negociación donde ellos decían, nosotros vamos con ustedes, nosotros les acompañamos en la posesión de la tierra. Vamos a ver. 24. Edificaos ciudades para vuestros niños, majadas para vuestras ovejas, haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Yahweh a la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con ustedes el Jordán, armados, todos para la guerra delante de Yahweh, luego que el país sea sojuzgado delante de ustedes, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Bueno, Moisés da una declaración interesante porque nos hace pensar, ¿por qué Moisés designa a alguien más para que entregue esto? Porque él ya sabía que moriría, ¿no? De hecho, en la lectura cronológicamente ya Moisés sabía que moriría, pero, pero,
Pero este pasaje entonces entra ahí como a evidenciar si en este momento incluso pareciera como que Moisés ve su muerte y muere al momento, no, pasa igual un tiempo, pero Moisés sí deja la orden acerca de esto, y es Josué y, perdón, sí, Eleazar y Josué, los dos líderes de la nación, Eleazar como sumo sacerdote y Josué como juez de Israel en ese orden de ideas, o como líder, se les da la instrucción, cumplan con estos hombres, si ellos entran a poseer la tierra con sus hermanos como se ha ordenado. La tierra de Galaad. Si no pasan armados con ustedes, entonces tendrán posesión entre ustedes en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Yahweh ha dicho a tus siervos. En caso de que ellos no cumplan y no entren armados, es decir, no entren dispuestos a pelear, pues tendrán su lugar en la tierra de Canaán como ya se había planificado previamente. Todo plan fuera del plan, toda, todo cambio en escena tiene un riesgo grande. Todo ese tipo de, digamos, de deseos humanos siempre tiene un riesgo que vale la pena que revisemos. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 22, se menciona una historia en torno a esto. Vamos a ver qué dice el libro de Josué 22. A ver, en el libro de Josué 22 dice, 22. sí, Josué 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a media tribu de Manasés. Aquí se refiere a los de Manasés porque ya veremos más adelante en la historia, no solamente en esa zona se queda Rubén, Gad, sino también media tribu de Manasés. Y en este capítulo dice, esto es tiempo posterior, ¿no? El libro de Josué es posterior, es cuando ya entran a poseer la tierra prometida y todo el tema de las conquistas. Y bueno, después de un tiempo largo, Josué llama a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu Manasés y les dijo, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Yahweh, les mandó. Aquí es cuando les entrega la heredad. Han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. No han dejado a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que se han cuidado de guardar los mandamientos de Yahweh su Dios. Ahora pues que Yahweh, vuestro Dios, os ha dado reposado a vuestros hermanos como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo de Yahweh, les dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuiden de cumplir los mandamientos y la ley de Moisés, siervo de Yahweh, que les ordenó. Que améis a Yahweh, su Dios, que amen a Yahweh su Dios y anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él y les sirvan de todo su corazón y de toda su alma. Bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce y muchos vestidos, compartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Así los hijos de Rubén y los de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Yahweh por conducto de Moisés. Llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar junto al Jordán, un altar de gran apariencia. Los hijos de Israel oyeron decir, póngale cuidado a esta historia. Entonces, estamos con que Josué, o sea, se cumplió el tiempo, ¿no? Ya el capítulo 22 de Josué ya poseyeron la tierra y llega el momento de cumplirle ahora a estas dos tribus y media. Y Josué dice, bueno, ustedes fueron fieles a lo prometido, cumplieron el pacto, pues también lo que Moisés o el Señor mediante Moisés les prometió se cumplirá. Así que ya pueden regresar a tomar en derecho la heredad que está al otro lado del Jordán. Y allí levantan un altar, dice un altar grande de apariencia, o sea, hicieron algo bien elaborado, algo bien trabajado.
Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Eh, esta edificación de este altar, si nos fijamos, no fue algo consensuado por la nación, ni por mandato de Josué, sino que de manera, digámoslo así, unilateral, estas tres tribus y media levantan un altar en el lado occidental, oriental del Jordán. Eh, pues obviamente los demás israelitas se enteran. Cuando oyen esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Bueno, entonces, cuando se enteran, los israelitas suben y se reúnen para ir a pelear. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué pensaron que había pasado? Idolatría. ¿Cómo así que levantaron un altar? Enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu Manasés en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Entonces enviaron al, pues a alguien que era muy importante en la historia del pueblo. ¿Se acuerdan del celo del Señor que tuvo Finés en tiempos de las Madianitas, cuando la historia de Baal peor? Esa la leímos recientemente, hay un par capítulos atrás. Donde Eleazar detiene la ira del Señor cuando culmina, digamos, o cuando venga en celo lo que estaba pasando, y era que había un desorden sexual e idolátrico entre Israel y los madianitas, y él lo que hace es alancear, es decir, asesina o juzga a, a un hombre y a una mujer. Los alancea mientras ellos estaban fornicando en medio de un tiempo de gran juicio. Bueno, eso es una historia para que la busquen y la lean o la escuchen en nuestro canal verso a verso de ello. El caso es que este hombre, al haber actuado de esa manera, el Señor le dice, le promete y le dice que de su descendencia no faltaría el sacerdocio. ¿Se acuerdan de él? Fines. Entonces él tenía fama de qué, seguramente, de ser un hombre sí, un hombre que ante una situación que podría señalar idolatría o, o un desvío de lo que el Señor había ordenado, pues seguramente estaba dispuesto a tomar las decisiones que conveniesen. Lo envían a él y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. ¿Esto qué significaba? Una representación tribal, lo que significa que no era una decisión de unas tribus ahí cualquiera, sino toda la nación había decidido abordar a Rubén, Gad y a la media tribu, los cuales fueron a los hijos de Rubén, de Gad y a la media de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Yahweh dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevarican contra el Dios de Israel para apartarse hoy de seguir a Yahweh, edificándose altar para ser rebeldes contra Yahweh? O sea, tremendo. Ellos llegan de una vez, ¿pero qué están haciendo? ¿Cómo así que hoy que se les entrega su heredad, en este momento lo primero que hacen es separarse del Señor? ¿Por qué piensan que se separan del Señor? Porque edificaron un altar. ¿Y qué pasa con que hayan edificado un altar? Pues es que ya estaba el altar. ¿Cuál era el altar? El tabernáculo. El haber levantado un altar paralelo representaba un riesgo que en primera lectura se dividieron. Esa sería la lectura que cualquiera haría. O sea, ¿por qué al separarse de nosotros lo primero que hacen es levantar un altar? Pues para ya no tener que ir a Jerusalén. A Jerusalén, no a Silo. Es lo que se pensaría. Pero vamos a ver qué es lo que motivó a este pueblo a hacer esto. No ha sido bastante maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Yahweh, para que ustedes se aparten hoy de seguir a Yahweh. Entonces vemos que nuevamente aquí eh, Finés cita lo que había pasado hace unos años atrás, y es, no fue suficiente la idolatría, ¿no? El haber sacrificado a los ídolos, el haber compartido con los madianitas en sus prácticas rituales,
Y el castigo que esto significó, de lo cual ni siquiera nos hemos recuperado aún, porque fue una mortandad grande, como para que ustedes hoy deciden ser rebeldes al Señor. Ustedes se rebelan hoy contra Yahweh, mañana se irá a él contra toda la congregación de Israel. El mismo miedo de Moisés, ¿no? Lo que ustedes hacen acá, por más de que estén separados por el Jordán, no significa que sea independiente, afecta a toda la nación. Si les parece que la tierra de su posesión es inmunda, pásense en la tierra de la posesión de Yahweh, en la cual está el tabernáculo de Yahweh, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra Yahweh, ni se rebelen contra nosotros, edificando altar, además del altar de Yahweh, nuestro Dios. ¿Qué es lo que el sacerdote Fines no entendía lo que está pasando? O sea, decía que, o sea, ¿qué es lo que les hace tomar esta decisión? Si ustedes consideran que la tierra en la que están no es la tierra prometida y por tanto es una tierra impura y creen que por tanto no son dignos de pasar a tomar, o sea, imaginemos esta lógica que es interesante. Para ir al tabernáculo, ¿qué tenía que haber? No, una persona tenía que ser, para ir al tabernáculo, tenía otro término, para presentar un sacrificio que tenía que ser él, limpio, puro. Y por eso él dice el sacerdote, si la razón de que ustedes hayan levantado un altar en paralelo es porque consideran que ya no son puros para entrar al tabernáculo, pues tranquilos, aquí les abrimos espacio y únanse a nosotros, pero no se van a quedar, o sea, él considera eso, o es idolatría, o ellos dicen no somos dignos de ahora ir hasta el tabernáculo, levantamos uno aquí paralelo. Él dice, pero de ninguna manera hagan esta división. Si ustedes creen que la tierra es inmunda, pues pásense aquí a nuestro lado, al lugar prometido. Tomen posición entre nosotros, pero no se rebelen contra Yahweh, no se rebelen contra nosotros, edificando altar además del altar de Yahweh nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Y claro, aquí lo único que puede hacer el pueblo es citar su propia historia, es decir, es que no hemos aprendido nada entonces, no por la codicia de Acán pereció parte de la congregación de Israel. ¿Será que la iniquidad que cometa una parte de la congregación no va a dejar, eh, será que el Señor lo va a tomar como un acto, ¿cómo decirlo?, independiente, o no sabemos que todos somos un pueblo y que lo que le sucede a uno nos afecta a todos? Los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Y póngale con esta respuesta porque no se lo vieron venir. Yahweh Dios de los dioses, Yahweh Dios de los dioses. ¿Mm? Yahweh Dios de los dioses, Yahweh Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahweh, no nos salves hoy. La respuesta de ellos fueron, eh, yo creo que hasta se postró en tierra este hombre y le dijo, no, de ninguna manera eso es lo que estamos pensando, no pienses mal de nosotros. Así como a Moisés, no pienses mal de nosotros, nosotros vamos a ayudar a nuestros hermanos. Fines, no pienses mal de nosotros. Nuestro deseo no es tal cosa. Si es así, pues que Yahweh nos condene, ¿no? No nos salves hoy. Si esa es la razón, pues que muramos. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Yahweh, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Yahweh nos lo demande. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Israel no podía sacrificar holocaustos, ofrendas fuera del altar. ¿Por qué? Porque ya había designado a los levitas y al tabernáculo para ese propósito. Cualquier altar ajeno a esto entraba digamos que era una evidencia de un acto de independencia y de rebelión al lugar señalado. Ese es el punto. El lugar señalado es donde estaba el tabernáculo, en este momento estaba en Silo. Eh, entonces, dice él, si es así, si nuestro deseo fue levantar un altar para sacrificar a Yahweh fuera del tabernáculo, pues que Yahweh lo demande. Y ahora va a dar la razón. Lo hicimos más bien por temor de que mañana sus hijos digan a nuestros hijos, ¿ustedes qué parte tienen con el Dios de Israel?
Yahweh ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y ustedes, oh hijos de Rubén, hijos de Gad, no tienen ustedes parte en Yahweh. Así nuestros hijos harían que sus hijos harían que nuestros hijos se dejasen de temer al Señor. Y estos hombres fueron, pues, fue noble la causa, ¿no? Dijeron, no, lo que queríamos, en fin, es colocar una señal para que el día de mañana, cuando ustedes ya no estén y ya no haya ese reconocimiento, quizás, de nosotros como tribus, no sea que sus hijos y los que están en el occidente del Jordán digan acerca de nosotros, ¿ustedes quiénes son? Ninguna parte tienen con nosotros. Y entonces nos separasen, pues, de Israel. Y entonces nuestros hijos en el futuro, pues ya no temerían al Señor porque habrían sido, eh, digamos, separados de la tierra de Israel, separados de Israel. Entonces ellos lo que dijeron, no, lo que queremos es dejar una señal de que también adoramos al mismo Dios y de que es nuestro Dios y que ustedes son nuestro pueblo. Por eso dijimos, dice en el 26, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Yahweh delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz y no digan mañana sus hijos a los nuestros, ustedes no tienen parte con Yahweh. Esos pensaron en todo y, y fue un punto importante porque sí se prevé eso. O no pasó algo similar con Israel cuando se divide en dos casas. ¿Qué decían los judíos de los samaritanos? No tienen parte. Pero la historia, si bien habla de que esos samaritanos es el resultado de una mezcla, de un mestizaje, el pueblo judío de cierta manera sí les cortó mm, su filiación, ¿no? Eh, por esta misma mezcla. Eso es una historia grande, pero muy importante. Tanto así que en tiempos de Yeshua esto era, pues es la evidencia, ¿no? Cuando se lee esto de cómo es que entre ellos se buscaba el Mesías y se esperaba de él, pero había un rechazo generalizado acerca de ellos justamente porque ya no se reconocían. Y esto pasó cuando hubo una división en torno al altar. Más allá de la división de la nación fue en torno al altar. Porque si recordamos la historia, Jeroboam levantó un altar alterno cometiendo idolatría. La nación se separa y ya los del norte no iban hacia el sur, a Jerusalén. Entonces, con el tiempo, pues hubo un desprendimiento nacional, luego vino un mestizaje y unos juicios entre los sirios, los asirios, acerca del norte, lo que hizo que esos hijos que fueron haciendo con el tiempo ya cobrasen, llamémosle así, una nueva identidad, desprotegida a su modo de ver del pacto original, aunque eran hijos también de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Israel. Pero habían prácticamente levantado una religión alterna, ¿no? Eh, es decir, eran israelitas samaritanos con unas prácticas y creencias que con el tiempo también se consolidaron, pero eran diferentes a las ordenadas, muchas de ellas, por Moisés, empezando por, tenían un templo, digamos, un altar, un sacrificio alterno y unas fiestas alternas y un sistema sacerdotal alterno. O sea, otra religión, pero supuestamente al mismo Dios, con la misma historia y todo. Bueno, ese entendimiento a la nación y se vieron reflejados a lo largo del tiempo, ¿cierto? El caso es que estos estaban en una situación parecida. ¿Y qué pasa? O sea, estos lo previeron. ¿Qué pasa si con el tiempo ya no nos reconocen sus hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pues dejamos una señal, un testimonio. Entonces 28, volvamos a números, a jueces, perdón, 22, 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal, digan a nosotros o a nuestra generación en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Yahweh, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos, sacrificios, sino para que fuesen testimonio entre nosotros y ustedes. Miren la réplica que hay acá. Ellos hicieron fue una réplica.
del altar. Es decir, tenían lo que habían construido, muy probablemente fue una copia en bronce del altar de sacrificio, con cuernos, con todo, igualito. La idea era que se viese igual. ¿Para qué? Para que se entendiese que no era una copia, una simulación, una copia en el sentido de somos un pueblo extraño que copiamos lo que ustedes hacen. No, sino que se supiese que se había dejado un testimonio de que eran parte del mismo pueblo. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Yahweh o que nos apartemos hoy de seguir a Yahweh, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Yahweh nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, de Gad y los de Manasés les pareció bien todo ello. Ellos estaban así con las espadas afuera, estaban furiosos y ay, haberlo dicho antes, se relajaron. Claro, es que lo que estaba pasando era realmente grave, porque ellos dicen, haga como dice uno por ahí, haga lo que quiera, pero que no nos afecte a todos, ¿no? O sea, si usted quiere rebelarse contra el Señor, pues es problema suyo. Pero si eso va a traer juicio a mí, a mis hijos, a mi familia, pues considérelo. No es correcto, no es correcto, ¿no? Y esto desde el punto de vista de cómo lo manejaron ellos es pensar, muchas veces la gente en su deseo de hacer lo que quiere, arrasa con todo y trae muchas consecuencias. Uno tiene que estar siempre dispuesto a encarar eso. Si le venga, ¿sabe qué? Cambie su intención, no sabe que eso nos afecta a todos. Siempre es importante ponerle cara a los asuntos que nos competen a todos, ¿no? Mucho más cuando se trata de una autoridad, en este caso Finés, pues tenía que hacer algo, él no podía quedarse esperando a ver qué pasaba. Pero también es importante entender que aprender a ver por el otro. Y ellos consideraron las palabras de estos y al contrario lo que hicieron fue decir, pues tiene mucho sentido, ¿no? Dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, de Gad y a los de Manasés, hoy hemos entendido que Yahweh está entre nosotros, pues que no han intentado esta traición contra Yahweh. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano de Yahweh, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, bendijeron a Dios, los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, que significa testimonio, ¿no? De ahí viene el término Edot, que hace referencia pues a los testimonios y al arca, ¿no? Porque el testimonio, los edot son los mandamientos, ¿se acuerdan? Me guardarán mis juicios, mis preceptos, mis testimonios, ese término, testimonios, edot. Eh, Testimonio es entre nosotros que Yahweh es Dios, decía aquí. A ese lugar y a ese altar lo colocaron como testimonio de que el Dios a quien le hacían los sacrificios era el mismo Dios, de que Yahweh es el Dios de ambos pueblos. ¿Cómo lo vieron? Es una historia bien interesante porque hasta este punto pues las cosas no salieron tan mal como se podría haber pensado. Es decir, yo me imagino a Moisés de todas maneras diciéndoles, sí, pues hagámoslo así como ustedes dicen, pero en el fondo pensando qué tan riesgoso es esto que está pasando, ¿no? Qué tan fácil es realmente decirles, pues tomen un terreno fuera de lo prometido y que esto realmente sea una buena decisión. Veamos qué pasa más adelante, porque de todas maneras esa posición nos ponía en un punto de riesgo. Vamos a Crónicas 25-25. Primera de Crónicas 5:25 en la cámara. Hola, hola. Sí. Em, Crónicas 5:25. Primera de Crónicas 5:25, ¿sí? Damos un poquito más para atrás. En este pasaje
historia de las dos tribus y media. Veamos desde el 18, así para ver el contexto. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 y salieron a la batalla. Tuvieron guerra contra los agarenos, Getur, Nafis y Nodab. Fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Yahweh en la tierra, y les fue favorable porque esperaron en él. Tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 asnos, 100.000 personas. Cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares de cautiverio, hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir en el monte Hermón. Y estos fueron los jefes, allí los mencionan: hombres valientes, esforzados, varones de nombre, jefes en las casas de sus padres, pero 25 se rebelaron contra el Dios de sus padres, se prostituyeron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Yahweh había quitado de delante de ellos, por lo cual Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó los robenitas y gaditas a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalag, a Jabor, a Jahara y al río Gozán, hasta hoy. Ellos fueron de los primeros dispersos, tremendo, de los juicios del Señor, que conocemos la dispersión como un juicio top. O sea, no, ese es el mayor de los juicios, es cuando el Señor dispersa un pueblo. Significa ¿cómo se dice? Desterrarlos, sacarlos de su lugar y de sus promesas y de sus esperanzas y de su historia, todo, ¿no? Encontramos por qué se levantó el rey de Asiria y puso su mirada en Israel. Allí empezó todo. Con Gad, Rubén y Manasés. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a la idolatría, rebelándose contra el Señor. O sea que históricamente fueron los primeros deportados por Asiria. Y es un dato importante. Estaban expuestos, estaban en una frontera abierta, tenían un mayor contacto con los pueblos arameos desde su ubicación, ¿no? Tiene una periferia diferente porque el resto de la nación estaba, digamos que limitada por el Jordán. En ese contacto estos no, estos estaban en un lado donde tenían un contacto frecuente, lo que les hizo, digamos, más susceptibles a las a esto que les pasó, y es el participar de la idolatría de los otros pueblos. Así que vemos que la narrativa bíblica nos muestra que este pueblo o estos pueblos, pues sí, dada su mala estrategia geográfica, pues fueron los primeros en perder su lugar. Y eso nos lleva a pensar que lo siguiente, y con esta reflexión terminamos este pedazo de la historia. Y es cuando el Señor nos promete algo, cuando vemos en lo que Él nos ha dicho y encontramos en ello un lugar para nosotros y avanzamos en eso. Pero llega el momento en que nosotros tenemos buenas ideas, con buenas maneras de ejecutar, incluso previendo el mal que pudiera llegar a pasar, como en el caso de ellos: vieron un buen terreno, fueron con sus hermanos, trabajaron, fueron esforzados, también previeron del mal que pudiera llegar, dejando una señal. No es suficiente. Suele ser insuficiente. ¿Qué pasa si estos se hubiesen metido con sus hermanos a la tierra prometida? Lo más probable es que habrían sido más protegidos, habrían tenido una mayor protección desde el simple punto de vista geográfico. La nación habría estado más compacta para luchar. El hecho de que hubiese un río separándolos los hacía un punto débil y frágil de la nación. Así que ver hacia adelante, esperando, confiando en lo que el Señor ha dicho, es lo más sabio que podemos hacer. El resto de cosas que nosotros agreguemos pueden sonar bien, pueden tener sentido, pero no resisten el paso del tiempo. Al paso del tiempo siempre se llega a determinar: habría sido mejor que hubiesen pasado a tomar la tierra junto con sus hermanos, que hubiesen esperado en su lugar. Es decir, el Señor les habría entregado un mejor lugar, ¿sí? Pero ellos se dejaron
conquistar por los campos a los que habían llegado. Es que obviamente, pues uno entiende, ¿no? Llevan 40 años esperando la tal tierra que fluyera leche y miel y la vieron. No exactamente la tierra prometida, la vecina, que estaba igual digamos, equiparada, era una tierra, ¿cómo se dice? Tenía el mismo contexto geográfico y estos quedaron encantados con eso y prefirieron quedarse ahí y entrar con sus hermanos. La tierra era vasta para todos, pero esto con el tiempo les costó muy caro en el sentido de que no entendieron que la protección, lo que el Señor había prometido es porque tenía un sentido, o sea, eso era, lo que debía ser. Es donde digo, aprender a aceptar lo que Dios nos ordena sin querer sumar y restar otras cosas es sabio. Es sabio, eso es lo que todo este tiempo de enseñanzas, de aprendizaje, es lo que pues más, no sé, como que uno termina recalcando y entendiendo, deja de buscar alternativas. Como dice Pablo, muchas cosas de los hombres tienen sabiduría, tienen reconocimiento, tienen sentido para, para el cuerpo, para el alma, para cultivar cosas, pero son pasajeras y no resisten el tiempo. Son pasajeras. Con libertad cada uno participe de eso, pero no nos volvamos esclavos de eso. Muchas cosas tienen una aparente bendición y pueden serlo hasta cierto punto, pero ¿y si decidiéramos simplemente escuchar al Señor, eh, ponerle mayor atención? Yo estoy seguro que aquel que confundió las lenguas en Babel tiene la capacidad de escucharnos a todos en la misma confusión en la que nosotros estamos y nosotros podemos escucharle a Él. A veces nos sentimos tan confundidos en lo que el Señor nos ha dicho que nos es más fácil encontrar caminos alternos. Pero mi invitación es, viendo la historia bíblica una y otra vez, es decir, viendo los ejemplos, aprendamos a descansar en lo que el Señor ha dicho y a encontrar el sentido desde lo que Él dijo. Es muy importante hacerlo y el no hacerlo nos hace poner nuestro futuro en manos de algo que podría fallar en cualquier momento. Volvamos a Números 32, versículo 33. Así Moisés dio a los hijos de Rubén y a Gad el reino de Seón, rey del Amorreo, reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, sus territorios, sus ciudades y el país de alrededor. Los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Haser, Jogbeja, Bet Nimra, Bet Arán, ciudades fortificadas, ciudades también majadas para ovejas. Los hijos de Rubén edificaron en Hezbón, Eleale, Kiriat Naim, Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres y Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Entonces cuando se les da esta tierra, Manasés también desea un lugar allí, y media tribu va y echa al amorreo que estaba en Galaad y se establecen. Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Javot Jair. Asimismo, Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Nova conforme a su nombre. Entonces, hasta ahí. Bueno, Moisés les entrega, primero poseen ese lugar, se establecen, hacen ciudades, luego se van a poseer la tierra prometida, ayudan a sus hermanos, tiempo después, muchos años después, regresan ya y levantan un altar allí de señal, no para hacer sacrificios, sino señal de que pertenecían al mismo pueblo y al mismo Dios. Y con el tiempo este pueblo termina, sí, siendo presa fácil para los asirios, quienes terminan secuestrándolos y llevándolos, ¿no? Es la primera, digamos, dispersión grande de la historia de nuestro pueblo. Es la primera. Y veamos la historia y el aprendizaje de hoy. Es importante tener plenitud como lo tuvo Josué, como lo tuvo Caleb.
La plenitud es la confianza de que lo que ha dicho el Señor es suficiente, de lo que Él nos ha enseñado es suficiente, la confianza de que lo que Él ha prometido es suficiente. Lo creamos en el sentido de que lo podamos ver o no, pero esa es la fe justamente, porque Rubén, Gad y Manasés no lo vieron. Ellos pensaron que el lugar que ellos habían visto era mejor y se perdieron la oportunidad de lo que habría sido estar en medio de sus hermanos. Vaya uno a saber si Israel hubiese sido más obediente, no le hubiera pasado tantos males, y les aseguro que era así. Ellos lo que debieron haber hecho era lo que el Señor les decía, debieron haber permanecido juntos, debieron no haber hecho alianzas con los cananeos, debieron era realmente haber quitado todos los lugares altos que el Señor les ordenó, debieron haber hecho lo que el Señor les dijo, y nunca habrían sido desposeídos de su territorio. Pero ellos siempre encontraron alternativas que parecían interesantes y buenas, nobles incluso. Y a los ojos de los hombres tiene sentido, parece bien, pero ahí está el punto. Cuando pasa el tiempo uno dice, como nos decía un pastor alguna vez, hay cosas buenas, hay cosas mejores y hay cosas perfectas. Tienes que aprender a escoger lo bueno, lo mejor o lo perfecto. El Señor nos enseña a escoger lo perfecto de entre lo bueno y de lo mejor. Y ese es el mensaje de hoy. Que el Señor los bendiga, gracias por acompañarnos. El capítulo 32 los esperamos esta tarde con el capítulo 33, hablando ya las jornadas desde Egipto hasta el Jordán, es decir, toda la transición de cómo fue este camino, ya aquí para entrar a poseer la tierra prometida. Shalom para todos y gracias por habernos acompañado. Recordemos las palabras de Yeshua. Nos dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.
Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir murió para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.